un archivo que se llama datos del inventario de cargas. Es este archivo de Word. Aquí también el inventario. Perdón que nos extendamos mucho con pero prácticamente aquí es donde está la base para atacar todos los temas de una instalación eléctrica industrial. Y por ejemplo, como ya vimos, pues primero nos interesan los datos duros, con quien dice, los datos específicos de los equipos, de los motores, y que los sacamos de las caras, que ya vimos que puede ser en los datos de placa, o bien pueden ser las especificaciones. Pero los datos de la instalación normalmente son calculados. Los datos de instalación normalmente son calculados. Déjame cambiar acá porque está más incómodo aquí, para no estar dándole el respaldo. Estos datos calculados que son o calculados o ya sacados de la instalación misma, y se fijan, pues son la longitud de la línea, pues lo sacamos del layout de planta donde hayan quedado localizados. El calibre del conductor, bueno, vamos a marcarlo aquí primero. Es un cálculo, no propia, más bien no es precisamente. Esto es calculado. El factor de operación y el factor de carga, pues los vamos a estimar en base a lo que comentamos. Ahorita les explico qué es. Y luego, la capacidad instalada en kVA, pues va a ser un dato calculado. Ahorita les voy a decir cómo lo calculamos. Igualmente, la demanda máxima medida, la podemos estimar, la que nos pudiera estar dando. Y igualmente, ¿cómo se dice? El consumo de energía de los kilowatt-horas. Comisión normalmente lo que va a medir siempre es los kilowatts de demanda máxima o la demanda máxima medida, y el consumo de energía que es en kilowatt-horas. La potencia instantánea multiplicada por el tiempo, pues nos da el consumo de energía, lo que realmente nos está consumiendo. Los rodamientos, el interruptor, seccionador, el arrancador, los elementos térmicos, pues los vamos a seleccionar. O sea, esta es una selección, vamos a llamarle que esta es una selección. Esa selección, estas columnas lo vamos a seleccionar, pero también dependen de la instalación. O por ejemplo, dependen del motor o de la carga. Sobre todo, por ejemplo, para los elementos térmicos, para ver qué ajuste realmente tenemos. Un motor, por ejemplo, lo puedes proteger contra sobrecarga. Pero si consideras por ejemplo, digo, exagerando un poco, si consideras la potencia nominal, que por ejemplo un motor de 100 caballos, considera los 100 caballos y probablemente nunca se va a sobrecargar porque a lo mejor el motor solo utiliza el 75% de la potencia. Entonces, esos conjuntos, pues sí tenemos que ver cómo lo determinamos. Muy bien. Y luego, por último, podemos calcular
el costo ya de lo que se podría estar pagando una vez que veamos las tarifas, ya que tengamos la demanda máxima medida y que tengamos el consumo de energía, pues ya podemos estimar cuánto nos va a costar cada equipo de acuerdo a sus datos, y al final pues el total del consumo total estimado mensual o bimestral. Esta parte pues definitivamente es es muy útil, sobre todo para cuando estamos haciendo instalaciones nuevas o para revisar instalaciones ya existentes. Básicamente vamos a revisar nosotros que hay dos tipos. Las tarifas principalmente es la tarifa OM, que antes era OM, ahora es gran demanda, media tensión ordinaria, y aquí sería la tarifa gran demanda, media tensión, tarifa horaria. O sea, la tarifa horaria, los costos, como dijimos, el kilowatt, pues aquí está un ejemplo de enero de 2018. ¿Cuánto nos cuesta por demanda pico? Aquí es lo que les comentaba. Por ejemplo, en base les cuesta 0.96. Bueno, estamos hablando de enero de 2018. Esto va cambiando continuamente. Cada mes puede estar ajustándose los precios por cuestión de precios de los combustibles, por los costos de operación que tiene Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en la base y la intermedia, pues son casi alrededor en promedio, $1 por kilowatthora, pero si se fijan, en la demanda pico es el doble, ¿verdad? Entonces, los costos sí se pueden elevar considerablemente. Adicionalmente, pues el costo de energía, pues puede representar, el costo por demanda máxima puede representar, por ejemplo, como vemos aquí en el ejemplo, el costo unitario, por ejemplo, aquí es de 1.17. Ahorita la realidad es que andamos sobre 2.3, 2.4, 2.6, todos los consumos de energía. La demanda máxima representa el 21%, y en algunos casos, y el otro es 79%. En este caso, por ejemplo, si fuera con tarifa horaria, la demanda máxima pues representa un costo. Aquí se puede optimizar, y se puede cambiar también para hacer el costeo mejor. Si quitamos, este sería el costo por demanda, y este sería el costo por consumo. Entonces, estos datos, bueno, los vamos a ver un poquito más adelante, pero para llegar a esto, pues sí tenemos que saber algunos datos. Estos datos que vamos a determinar y que vamos a estimar, pues van a ser los siguientes. Ya vimos ahí el tema de, si se acuerdan, la clase pasada vimos las fórmulas para la potencia, para circuitos de corriente directa, circuitos de corriente alterna y circuitos monofásicos y trifásicos de corriente alterna. Ahora, aquí también ya estimamos, e incluso en ese archivo de Word van a ver algunos datos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si se desconoce el factor de potencia y no tenemos acceso ni a la placa de datos ni a información técnica del motor, ahí pueden tener una idea más o menos que, por ejemplo, un motor de inducción, que son los más comunes, pues varía entre 0.56 a 0.8 y 0.85 los muy eficientes, como vimos que estuvimos así revisando el catálogo de Reliance, pues ahí podríamos ver esos factores. Entonces, si no tienen ni idea, pues aquí pueden buscarlos. Si se trata de
¿cómo se dice? Motores de corriente directa, el factor de potencia es mucho mejor porque utilizan, ya ahorita, a lo mejor antes era un poquito más alto, el factor de potencia en un motor de inducción, perdón, un motor de corriente directa no aplica porque porque no tiene variación, porque los valores de corriente y de voltaje son constantes, no cambian como en el caso de la corriente alterna. Entonces no tienen inducción, entonces son motores en teoría que son mucho más eficientes. La eficiencia o su factor de potencia de repente es afectado porque, por ejemplo, normalmente un motor de corriente directa es alimentado con una fuente de corriente alterna, que es la que tenemos disponible en la planta, y tenemos que ponerle un inversor. Y el inversor tiene puede tener un puente rectificador, y eso además, como parte de la corriente alterna, puede tener ciertas fluctuaciones, le tienes que agregar algunos filtros para poder afinar que la corriente sea y el voltaje sean mucho más estables. Entonces, eso puede hacer que tú le pongas, porque incluso algunos de los filtros pueden ser reactancias. Entonces, el factor de potencia de un motor de corriente directa, pues normalmente va a andar entre 0.9, cuando es muy bajo, muy ineficiente, o puede llegar hasta casi la unidad, que es de 0.98. Entonces, los motores de corriente directa tienen ese factor de potencia muy alto porque no tienen corriente alterna, no tienen una inductancia complicada. Luego, los factores que ya mencionamos que nos va a ser necesario para poder calcular los parámetros de operación de la instalación, entonces van a ser el factor de operación. Bueno, aquí le pusimos factor de servicio, pero es factor de operación. Déjame corregirlo. Confusión. Es igual al porciento de la potencia nominal demandada por la máquina o equipo, ¿verdad? Entonces, está así muy sencillo. Es directamente qué porcentaje de la máquina tienes que tener. Si ustedes desconocen ese dato, pues se pueden poner, ¿cómo se llama? Conservadores, utilizan un factor unitario. O sea, quiere decir que demandas todo el motor. Muchas veces hay máquinas que están bien diseñadas y están bien calculadas para que aprovechen al máximo la potencia del motor. Entonces, pero si tienen, por ejemplo, hay casos donde hay muchos equipos que no necesitan, que tú puedes saber con anticipación cuál es ese factor de operación, porque simplemente, por ejemplo, pueden medir la corriente y pueden ver sobre qué nivel están realmente trabajando. Entonces, esos valores, si los puedes medir, pues también es mejor. Entonces, el factor de... bueno, aquí también estaban los datos que dependen de la instalación, la potencia aparente, la demanda máxima, eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, el factor de operación, pues no deben de tener problemas. Y el factor de carga, aquí yo les propongo que sea la combinación del porciento de tiempo que opera durante el día el equipo, o la probabilidad de que funcione simultáneamente todas las demás cargas. Este dato es un poco difícil de estimar, y más porque pues eso ya depende mucho ya de cosas muy específicas. Vamos, por ejemplo, ¿cómo determinas qué probabilidad hay de que funcione simultáneamente todas las cargas del circuito? Pues es una probabilidad, normalmente es baja, ¿verdad? O sea, nunca, sí puede existir una condición en que se pueda hacer, y cómo determinarlo. Entonces, ustedes pueden hacer
simplemente decir, bueno, ¿cuánto tiempo opera? Eso puede ser un dato que te puede ayudar a determinar ese punto. Y si, por ejemplo, hay, por ejemplo, motores que son, por ejemplo, bypass, pues a esos a lo mejor pues tienen una probabilidad muy baja, pero hay otros, dependiendo del tipo de operación que sean en los procesos, pues pueden operar de otra manera. Entonces, ese valor, pues, es difícil de tenerlo, que es difícil de estimarlo, pero lo que sí les puedo decir, aquí no aparece esto, un valor típico, el valor típico en instalaciones industriales es de entre 40% o 0.4 hasta 0.7. O sea, es decir, el valor típico, y se lo voy a poner, para que se acuerden. Valor de 0.4 a 0.7. Difícilmente ustedes van a encontrar un valor normal. Comisión Federal de Electricidad, como comentario, voy a anotar, CFE considera 0.6. Entonces, si ustedes, si llegan a conocer algunos de los datos que les digo, pues lo pueden estimar, pero si no tienen ni idea, históricamente, si ustedes revisan todos los recibos que hemos visto, no sé si han observado, pero nunca es menor de 0.4. Un factor de carga de 0.4 no es muy común, pero digo, los hay, pero vamos, es muy típico ese valor. Y arriba de 0.7 significa que todo el equipo está funcionando completamente, y eso también es prácticamente imposible. O sea, si ustedes revisan todos los motores que hay en una instalación industrial, pues siempre van a estar en esos valores. Como referencia, comisión, invariablemente, si no le das el dato, te va a decir tu factor de carga lo estima en 0.6, siempre. Y porque eso es más o menos, si se fijan, es un poco más o menos el promedio que pueden tener. No quiere decir que haya servicios que tengan factores de carga diferentes, pero ese es precisamente el punto. Cuando ustedes vean un factor de carga diferente a esto, sobre todo mucho más abajo de 0.6, aguas, ¿verdad? Necesitan revisar cómo mejorar su factor de carga, porque eso significa que están demandando demasiada potencia instantánea, pero no la están aprovechando al máximo.
Y eso se refleja finalmente en la determinación del costo de la energía eléctrica, el costo unitario de la energía eléctrica. Entonces, esta parte por eso es importante. Cuando se desconoce, también hay una cuestión que es útil, que podemos utilizar, que también esta formulita es interesante. Comisión, como les decía, les muestra el factor de carga. Y cómo, y eso lo pueden ver aquí, el factor de carga lo pueden determinar si conocen, porque como les decía, es la relación de los kilowatts hora, o sea, el consumo de energía que mides, entre la potencia por el tiempo, que como hace rato les decía, que la potencia instantánea multiplicada por un periodo de tiempo, eso nos va, si un motor se mantiene encendido, por ejemplo, un motor de 100 kilowatts, si se mantiene encendido por 8 horas, pues va a consumir 800 kilowatt horas. Si el motor es de 10 caballos, pues va a consumir 80 kilowatt horas. O sea, la energía consumida es la potencia por el periodo del tiempo. Entonces, si ustedes miden los kilowatt horas y los calculan con la demanda máxima, ustedes ya pueden saber esa relación. Siempre. Entonces, eso es una forma rápida de saber. Y de hecho, esa fórmula del factor de carga la utilizamos para determinar, para estimar el consumo de energía. Por eso primero determinamos el factor de carga y el factor de servicio, el factor de operación, perdón, y el factor de carga para poder calcular tanto demanda máxima como demanda el factor de carga. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo aquí, que puse de ejemplo, pues estos por ejemplo, pueden ser más o menos como una bomba, normalmente tienen un factor de operación muy alto, o sea, lo calculas normalmente, la bomba la seleccionas para que opere en la máxima eficiencia posible, para aprovechar al máximo. Pero, por ejemplo, una prensa, habría que ver qué tipo de prensa, pero a lo mejor una prensa de 10 toneladas la usas para una necesidad que solo requiere, unas piezas que solo requieren, por ejemplo, 4 toneladas o 5 o 6 toneladas, pues también su factor de operación pues puede ser más bajo. Un soplador de aire pues dependiendo del flujo que tienes que establecer. Entonces existen varias ideas que te pueden ayudar a determinar ese factor de operación. El caso de los compresores, si utilizas un factor de operación unitario, significa que siempre lo tienes al tope. Y normalmente las instalaciones neumáticas, lo vamos a ver más adelante, pues no conviene tener los compresores siempre trabajando al 100%. Te conviene, hay un momento en que sí trabajan a tope o en su plena carga, pero en el promedio de consumo y de energía, pues su factor no siempre es completo, ¿verdad? No siempre se maneja toda la potencia. Entonces, hay muchas maneras de determinarlo. Aquí incluso, como les decía hace un momento, si de plano no existen datos, pues no pasa nada de que le pongas uno y ya todos, como si estuvieran utilizando la capacidad total de los motores. Incluso es un criterio muy conservador para que a lo mejor ahorita o en una condición el motor está a medio gas, pero pues al tener la capacidad disponible, a veces es un buen criterio tomarla totalmente como la potencia de plena carga. Y eso es, de hecho, cuando se calculan, según la norma, cuando se calculan los conductores y las protecciones, se utiliza siempre el factor de carga. Incluso le agregan un factor del 25% para efectos de cálculo.
para asegurar que el conductor siempre va a estar suficiente para cubrir la condición pues, posible que es de que opere el motor que opere el motor a plena carga. Entonces, pues ahí tienen esos datos. Aquí inclusive en el ejemplo van a ver, permítanme, que ya están considerados esos valores para determinar la potencia. En base a las fórmulas, yo puedo determinar cuál es la potencia. Por ejemplo, aquí, si se fijan, la potencia, la potencia aparente, pues es el factor de... Se alcanzan a distinguir. Es es la potencia total, que es la F, por el factor de operación, que sería el N6, y dividido entre el factor de carga. No, perdón. Dividido entre el factor de potencia. El factor de operación, pues lo va a disminuir, pero el factor de potencia lo va a aumentar, porque es como determinamos es como determinamos los KVAs. Si se acuerdan, es la potencia, de acuerdo al triángulo de potencias, yo tengo que, es la relación entre este y este. El factor de potencia, el coseno de phi es en los kilowatts entre los kVAs. Esto lo pueden ver aquí directamente, porque el factor de potencia es el coseno del ángulo. Entonces, ese es como lo determinamos la potencia total. Y la demanda máxima, pues es directamente la potencia real, la potencia a plena carga por la demanda máxima esperada sería la potencia del motor en kilowatts. La potencia del motor en kilowatts por el factor de operación y multiplicado también por el factor de carga. ¿Por qué? Porque yo tengo, el motor tiene una capacidad nominal real. Hay que usar la capacidad, pero una capacidad nominal. Hay que usar la capacidad real. Entonces le aplico el factor de operación. Y aparte, para yo ver la demanda que yo voy a tener esperada por cada motor, pues eso depende de la probabilidad de que estén operando simultáneamente o depende del tiempo que esté trabajando simultáneamente. Entonces, al determinar su factor de carga, que por cierto aquí, si se fijan, aquí no batallamos, 0.6 y es el que es un valor estándar que puede ser, te va a dar datos muy reales. Entonces, aquí ya encuentras que la demanda real que te va a dar este motor de 112 kilowatts o 150 caballos, la demanda va a ser de 60 kilowatts. Y igualmente para los demás, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa es que no los usen las fórmulas nada más así, sino que vean de dónde sale. Y a final de cuentas, ya que tengo yo la potencia aparente de los transformadores, tengo demanda máxima medida, yo ya puedo también calcular el consumo de energía. ¿Cómo lo determinamos? Basados en la fórmula que les comentaba, de que, déjenme decir, por ahí la tenía, pero ya no sé dónde quedó. A ver. Mira, aquí está. El factor de carga.
El factor de carga entonces, déjame ponerlo mejor así. Ahí está. El factor de carga son los kilowatt-horas entre la potencia nominal y T. Entonces, kilowatt-hora es la energía consumida. Aquí se los voy a anotar para que no se les olvide. Energía, vida. Los kilowatts, pues es la demanda máxima medida. Medida por 15 minutos. Y la T es el tiempo, periodo de tiempo en horas. Entonces, ya para aquí ustedes pueden despejar el factor pueden despejar la energía consumida en un periodo dado, pues sería así directamente. Energía sería igual kilowatt-horas despejando aquí. Este sería el factor de carga por los kilowatts de demanda máxima medida por el tiempo. Por ejemplo, aquí hicimos un cálculo de energía consumida por cada carga para un periodo de un mes, ¿verdad? 30 días, 24 horas. Ese sería. Entonces, y se fijan aquí estaba, ¿dónde está? La misma fórmula que estamos utilizando, que es la potencia. No se alcanza a distinguir, ¿verdad? Pero son los mismos datos. El factor de carga por Q6, que es la demanda máxima medida esperada, o la demanda máxima, bueno, aquí le voy a poner demanda máxima medida para cada carga. Y por el periodo, que en este caso son 30 días por 24 horas. Entonces son los números el número de energía que puedes utilizar. Ya con este dato, ya tengo entonces los tres datos que Comisión va a utilizar, que es, perdón, necesito, prácticamente Comisión utiliza los kilowatts y la energía consumida. Y con eso calcula, con esto puede también calcular, bueno, mide también los kVARs y con eso puede calcular el factor de potencia. Aquí en realidad, y entonces, anteriormente podían hacer el cálculo de la energía, digo, del costo del recibo, simplemente multiplicando la demanda máxima directamente por este valor, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, en enero eran 162 para la tarifa ordinaria,
y 1.39 para los kilowatts-hora. Entonces, aquí podías calcular ya en pesos lo que te va a costar, ¿verdad? Por ejemplo, este consumo, pues estabas hablando de que vas a consumir con esta carga, con estos equipos hipotéticos, traeríamos un consumo mensual de 350,000 pesos. Y sus cargos serían estos. Por demanda, 132,000 pesos, más la energía eran 480 y para un total de 621,000 pesos. Aquí son números muy altos porque pues, no hay, en la realidad pues, son motores mucho más pequeños, pero aquí estamos poniendo motores muy grandes. Hay servicios, por ejemplo, como la vidriera, que sí trae motores más grandes. Los compresores precisamente son como 8 compresores de 1,500 caballos. Entonces a lo mejor sí andan consumiendo esos niveles de energía. Y aquí después van a ver también otro ejemplo donde se calcula, ya utilizando los mismos datos de potencia, y aquí nada más el único punto es que hay que ver cuánto utilizas cuándo estás operando en el tiempo regular, si utilizas en tiempo base o en demanda pico. Entonces, como se fijan aquí, pues es mucho más alto el costo por la unidad de energía. Aquí, por ejemplo, en este caso, lo que hacemos es poner un porcentaje del total para medio estimar cuánto estaríamos gastando al mes para ver cuál es tu costo unitario. Aquí, por ejemplo, hay una ventaja usando la tarifa ordinaria, 1.77, y usando la tarifa horaria, o sea, aprovechando esa ventaja, si se puede aplicar, porque pues, dicen, oye, pues yo no voy a trabajar en las horas pico, pero normalmente la hora pico pues, es tiempo productivo. Entonces, pues no se puede estar así. En ocasiones no es posible parar las máquinas nada más de 6 de la noche a 10 de la mañana, pues realmente no es práctico. Pero si se puede hacer, si se puede bajar el ritmo de consumo, siempre entre menos utilices, pues te va a convenir más, porque en la tarifa horaria el costo unitario es mucho más alto. Entonces, con esto vamos a poder hacer. Ya nomás para terminar, y esto nomás para aclararlo, necesito ajustar a partir de noviembre de 2018, los conceptos de tarifa. Bueno, las tarifas son prácticamente las mismas, nomás cambiaron de nombre, pero la forma de calcularlo es un poco diferente. Me ha faltado ponerme a capturar los datos para que vean en el ejemplo y que vean cómo representa. Porque ahora bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, que se utilizan, utilizan los mismos datos que ves en el recibo, pero ya tienen otra forma de calcular, que dependen un poquito de otros factores. Cuando lleguemos a este tema de comisión, pues ahí platicaremos ya muy específico, un ejemplo muy específico de cálculo, ahí lo podemos ver para que lo tengan de referencia. En esencia es casi lo mismo que esto, pero ahora tiene la ventaja de que el costo ya no representa, es afectado si tú, por ejemplo, reduces el consumo de energía instalando, por ejemplo, paneles solares. Te facilita el hecho de que se afecta, obviamente los paneles solares más trabajan durante el día, en la noche o en las horas pico, pues no funcionan. Entonces ahí de todos modos, pero ahorita como se calcula, sí puedes reducir consumo y puedes reducir demanda máxima. Esa es una ventaja que se tiene por la forma en que se están calculando los costos. Pero está un poquito más complejo. A lo mejor más simplemente vemos un ejemplo para que vean cómo lo hacen, pero
aquí lo importante, y esto siempre es útil, porque aquí hay un indicador muy interesante que normalmente van a utilizar en cualquier empresa que vayan. Lo primero que tienen que saber es cuál es el costo unitario, o sea, cuánto me cuesta ya en promedio, independientemente de que sea por demanda máxima, que sea por factor de potencia, que sea por lo que sea, o por factor de carga, siempre tú vas a controlar siempre el valor unitario. Cuando tú tengas, como les digo ahorita, el costo unitario típico es como de 2.3, 2.4 pesos por kilowatt-hora en la industria. En los horarios baja un poquito hasta casi 12, a veces a 1.9 en las tarifas horarias, cuando los pueden aprovechar. Cuando tengan, si encuentran un costo unitario en una planta que esté, por ejemplo, arriba de 2.4, 2.5 o más, inclusive yo me he encontrado hasta plantas que tienen hasta 3.5 de costo unitario, ahí tienen un problema. O sea, el costo, ahora sí que el costo eficiente anda alrededor de 2.3 a 2.5 pesos por kilowatt hora. Ahorita, eso cambia cada mes. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ya vi que no todos aguantaron. Nos veremos entonces el lunes. Si no tienen más preguntas. Ok. Órale. Hasta el lunes. Dale, gracias, Inge, que descanse. Gracias a ustedes. Buen día. Nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, igual. Hasta luego.
¿Cómo estás, hija? Bien. ¿Dónde andas? ¿Y qué andan haciendo? ¿Y a qué hora va a estar ahí? Está bueno. ¿La avisaste a tu mamá? Está bueno. ¿No habías llegado a la casa? ¿Dónde andabas? ¿En dónde? ¿En dónde estabas trabajando? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Pero trabajando en qué? Está bueno. No, ya tengo flojera, pero... Sí, pero estoy viendo si me quedo. Ahí, güey. ¿O no? Sí.